Muy buenos días, mi nombre es Juan Hirzel, soy ingeniero agrónomo, trabajo en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Centro Regional de Investigación Quilamapu, que está en la ciudad de Chillán, en Chile. Soy especialista en nutrición de plantas y fertilidad de suelos. Llevo 20 años trabajando en investigación y ya 24 años como ingeniero agrónomo en el ejercicio de la profesión. Y hoy en día les voy a hablar brevemente respecto a la interpretación del análisis de tejidos en fruticultura, básicamente orientado hacia la interpretación del análisis foliar. Bien, a modo de introducción, si nosotros quisiéramos conocer un poco cuál es la concentración relativa de nutrientes en las plantas, esto aquí hay un ejemplo bastante general donde se presenta cuál es el contenido de los distintos nutrientes esenciales para las plantas, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, etcétera, que como ustedes pueden ver en términos porcentuales, si van sumando, por ejemplo, el nitrógeno, el potasio, el calcio, el fósforo, los demás elementos, no llega a superar más del 5% del peso seco total de la planta. El resto de la composición seca de la planta son básicamente esqueletos carbonados, ¿cierto? Donde el carbono ocupa del orden del 40 al 45% del peso y el resto lo ocupa el oxígeno y el hidrógeno. ¿Por qué es importante conocer estas concentraciones en todas las plantas? Porque todas las plantas presentan una necesidad nutricional que es específica y que se traduce en concentraciones de nutrientes en los distintos tejidos u órganos que la componen. Si nosotros podemos conocer la composición normal de una planta, eso nos permite ajustar los programas de fertilización, los programas de manejo nutricional, y a nivel de campo, si ocurriese algún problema en el cultivo que uno pudiese atribuir a un problema nutricional, realizando análisis de tejidos, nosotros podemos comparar con tablas de referencias y de esa forma determinar si el problema que se ha generado obedece o no a la falta o exceso de algún nutriente. Aquí, por ejemplo, les estoy presentando las extracciones de macronutrientes en un huerto comercial de manzano, ya en edad productiva. Lo que se hace acá es colectar toda la planta y analizar tejido por tejido, luego hacer la sumatoria de la extracción expresada en kilos por hectárea de los distintos elementos. Como ustedes pueden ver acá, en el caso de este huerto de manzano, que por rendimiento de 75 toneladas por hectárea, hay una extracción de nitrógeno del orden de 85 kilos por hectárea, de fósforo del orden de 12 kilos por hectárea, de potasio de 100 kilos por hectárea, de calcio del orden de 90 kilos por hectárea, de magnesio del orden de los 12 kilos por hectárea y de azufre del orden de los 18 kilos por hectárea. Eso nos permite de forma cuantitativa conocer la necesidad de nutrientes y a nivel de campo ajustar el programa de fertilización para poder cumplir con estas necesidades nutricionales. ¿Cómo se logra esto? A través del análisis de tejido y también a través del análisis del peso de la planta completa o de sus distintas estructuras y haciendo la sumatoria de las extracciones de los distintos elementos y con ellos, digamos, el fin que se busca es ajustar un programa de fertilización a nivel de campo que le permita al productor obtener el rendimiento que espera y también con la calidad de fruta que está buscando. Para complementar la misma figura, ahora les presento las extracciones de microelementos, hierro, manganeso, boro, cobre, zinc, ¿cierto? Es el mismo estudio, pero si ustedes ven la escala, ya estamos hablando de gramos por hectárea, son microelementos, se requieren en pequeñas concentraciones. Entonces también van a ver que hay una distinta extracción de estos microelementos y que el programa de fertilización tiene que estar orientado a que la planta en su medio de crecimiento encuentre estos nutrientes, ya sea como forma natural en el suelo o se los vamos entregando a través de la fertilización. A continuación les presento comparaciones comparativas o concentraciones comparativas de nutrientes en distintas especies vegetales, alfalfa, maíz y manzano. Y aquí estamos hablando solamente de hojas, o sea, análisis de tejido dirigido a las hojas de estas especies. Para encontrar los macroelementos, nitrógeno, potasio, calcio, fósforo, magnesio, azufre, expresadas en porcentaje, para la alfalfa, para el maíz, para el manzano, y los microelementos, como son pequeñas cantidades, se expresan en partes por millón, es decir, cuántos kilos de un nutriente hay en un millón de kilos, ¿cierto?, de peso seco de planta. Entonces, para hacer la conversión, los que no manejan mucho de este lenguaje de unidades, un 1% de concentración corresponde a 10.000 partes por millón. Si ustedes van mirando aquí los análisis de hojas de las distintas especies, van a observar que coincidentemente las tres especies, el elemento que presenta mayor concentración es el nitrógeno. En segundo lugar, para la alfalfa y para el maíz, es el potasio, pero para el caso del manzano, el segundo lugar lo ocupa el calcio. ¿Qué indica esto? Que nosotros no podemos generalizar y decir que en todas las especies se cumple el ranking de que el mayor elemento o el elemento que presenta la mayor concentración es tal, en segundo lugar es otro y en tercer lugar es otro. Esto va a ser especie dependiente y por lo tanto, si nosotros queremos trabajar de una forma mucho más dirigida y queremos tener un trabajo exitoso a nivel de manejo nutricional en el campo, es necesario
conocer muchos más aspectos respecto de cada una de las especies con las cuales nosotros vamos a trabajar. Entonces, para el análisis de tejidos, de hoja principalmente, si nosotros queremos saber si nuestro huerto frutal, si nuestra especie a nivel de campo está bien nutrida o no, nosotros vamos a generar tablas de referencias y concentraciones de referencia para cada elemento. ¿Cómo funciona esto? Si nosotros vemos en esta gráfica, hay una línea punteada y una línea continua. La línea punteada corresponde a la concentración del nutriente dentro del tejido que estamos analizando, en este caso la hoja, estamos pensando en frutales y en vides, por ejemplo, y la línea continua está mostrando la respuesta que presenta nuestro cultivo o nuestro frutal a nivel de campo en términos de incremento de rendimiento. De esta forma, cuando el nutriente está en un rango deficiente de concentración, si nosotros a través de la fertilización vamos aumentando la dotación de este nutriente y va incrementando la concentración en el tejido, como se observa aquí en la línea punteada, vamos a también observar un incremento en la productividad. Hay una respuesta positiva en producción. Luego, cuando ya llegamos al rango de concentración adecuada, si nosotros seguimos fertilizando y sigue aumentando la concentración de nutrientes dentro del tejido, vemos que hay una indiferencia en respuesta de crecimiento o de producción. ¿Por qué se produce esta indiferencia? Porque ya estamos trabajando con un rango de concentración adecuada en la cual se ha maximizado todos los procesos metabólicos de la planta y no se va a traducir en un incremento de rendimiento, a no ser que nosotros realicemos otras prácticas como, por ejemplo, poda, etcétera, manejo de población de planta, pero en términos de manejo nutricional ya estaríamos llegando al límite máximo. Luego, si nosotros seguimos fertilizando y sigue aumentando la concentración de nutrientes dentro del tejido, podríamos tener un efecto negativo, que es una caída en producción, y ese efecto negativo podría producirse porque un elemento en particular podría ser excesivo o tóxico para esta planta, o este elemento, al incrementar su concentración, podría tener un efecto negativo sobre otros nutrientes, efecto que se llama antagonismo nutricional. Entonces, lo importante es tratar de conocer cuál es el rango adecuado de cada una de las especies con las cuales nosotros vamos a trabajar. Y luego, cuando colectar la muestra, en todas las especies, nosotros vamos a observar que a través del tiempo, y como se muestra aquí en esta gráfica, que es un ejemplo para un huerto de kiwi, si nosotros vamos mostrando hojas, siempre el mismo tipo de hoja, con la misma ubicación, a través del tiempo, hay nutrientes que van a presentar una caída de concentración a través del tiempo, como es el caso, por ejemplo, del nitrógeno y del potasio, perdón, y del fósforo que se observa aquí en esta gráfica, y hay otros elementos que van a presentar un incremento de concentración a través del tiempo, como es el caso del calcio, que se ve aquí en esta gráfica, también del magnesio, y el potasio, que presenta pocos cambios durante el ciclo de desarrollo de la hoja para esta especie en particular. Pero aquí lo importante es determinar en qué periodo del año deberíamos colectar nuestra muestra de hojas con fines de análisis nutricional. Y ese periodo del año tiene que ser un periodo en el cual haya poco cambio de concentración en la mayoría de los elementos que estamos analizando. Y lo que se está mostrando aquí en este gráfico, que está encerrado en esta columna de color rojo. Si nosotros observamos acá, entre el 15 de enero y el 15 de febrero aproximadamente en esta gráfica, hay pocos cambios de concentración en la mayoría de los elementos que estamos analizando. Y de esta forma, si un productor a nivel de campo colecta la muestra el 15 de enero, el 20 de enero, el 25 de enero, el 30 de enero, el 5 de febrero, el 10 de febrero, esa muestra va a presentar muy pocos cambios y es una muestra que nos permite realizar un diagnóstico nutricional adecuado. Y además que al haber muy pocos cambios, independiente del periodo en el cual esté mostrando dentro de esta ventana, la muestra es igualmente válida. Por el contrario, si nosotros, por ejemplo, tomásemos la muestra de hojas, por ejemplo, a mediados de octubre o entre octubre y noviembre, si nos atrasamos en una semana o nos adelantamos en una semana, van a haber cambios muy bruscos de concentración y una vez que nosotros obtengamos el resultado del análisis de tejido, podríamos tomar una conclusión errónea y determinar, por ejemplo, que hay deficiencia de un elemento o exceso de un elemento, en consecuencia que eso no está ocurriendo a nivel de campo y el problema que está ocurriendo es una dilución o concentración porque hemos mostrado la hoja en un periodo en el cual hay grandes cambios de concentración. Entonces, insisto, para que eso no ocurra, se elige un momento en el cual la concentración de la mayoría de los elementos que están en evaluación presente muy pocos cambios y eso nos permita ampliar la ventana de muestreo para que sea algo práctico a nivel de campo. Y para cada especie, como se presenta en este cuadro, kiwi, vid para vino, frutales de carozo, almendro, manzano, peral, nogal, etc., hay una época adecuada de muestreo que se refiere a ese periodo en el cual hay pocos cambios de concentración en los nutrientes que nosotros estamos evaluando. Hay un tejido muestreal, que es aquel que representa de mejor forma cambios de concentración de nutrientes en la planta y también cambios en la productividad y en la calidad de la fruta a obtener, y también una cantidad de tejido necesaria para que el laboratorio pueda procesar y les pueda entregar los resultados que ustedes están buscando. Entonces, por ejemplo, si nosotros habláramos de nogal,
El muestreo de hojas en nogal tiene que realizarse entre los meses de enero y febrero. Se va a elegir o seleccionar la hojuela terminal de la hoja compuesta del tercio medio de un brote. Es decir, tenemos que buscar el brote del año, de la zona del tercio medio de ese brote, que son hojas compuestas, ¿cierto? Porque está saliendo una hojita con bastantes nuevas hojitas, esa sería la hoja compuesta. Entonces, de esa hoja compuesta nosotros vamos a tomar la hoja de la punta o la hoja terminal, ¿ya? Y de esas hojitas terminales de esta hoja compuesta, el tercio medio del brote del año, tenemos que muestrear en varios sectores del huerto, varias plantas por ambos lados o por ambas caras de la planta, y tenemos que hacer esta muestra lo más representativa posible. Es decir, colectar hojas desde el mayor número de plantas posibles para que sea una muestra estadísticamente representativa y nos permita concluir sobre la situación promedio de todo nuestro huerto. Entonces, en el caso del nogal, para que el laboratorio tenga material suficiente que le permita realizar este análisis, se requieren entre 50 y 100 hojas, y con eso tenemos material suficiente para poder analizar todos los elementos. Ahora, lo que uno sugiere en términos prácticos para ir trabajando en un concepto de agricultura de precisión es, en lo posible, en cada huerto marcar 30 o 40 plantas y siempre mostrar las mismas plantas. Se seleccionan plantas que tengan el promedio de todo el huerto, que sean plantas sanas, ¿cierto?, productivas. Se marcan una vez y de ahí en lo sucesivo. Cada vez que nosotros estamos realizando análisis foliar, que debería ser realizado todos los años, estamos muestreando la misma población, es decir, las mismas 30 o 40 plantas. Y de cada planta vamos tomando un par de hojas, una por cada lado. Por ejemplo, si en este huerto nogal nosotros marcamos 30 plantas dentro de un huerto y estamos tomando dos hojas, dos hojuelas terminales de la hoja compuesta al tercio medio de un brote por planta, tendríamos una muestra compuesta de 60 hojas. Si hemos marcado 40 plantas, entonces, como son dos hojuelas por planta, tendríamos 80 hojas. Si marcamos 50 y colectamos hojuelas de ambos lados, tenemos 100 hojas y estaríamos cumpliendo con el criterio de precisión, porque estamos mostrando la misma población y vamos a estudiar su comportamiento a través del tiempo, y a su vez tenemos material suficiente para que el laboratorio pueda realizar todos los análisis y nos entregue el resultado de todos los nutrientes esenciales para la planta. Aquí hay un ejemplo, tabla de referencia para el cerezo. Y nosotros estamos trabajando con análisis de hoja. En el caso del cerezo se muestrea la hoja del tercio medio de la ramilla del año. Y se hacen estudios de huertos normales en términos de condición vegetativa, de sanidad y también de productividad. Y cuando uno hace este tipo de estudios, regularmente uno trabaja con 30 huertos que los va siguiendo a través del tiempo, a través de los años, para eliminar la variabilidad interanual, y luego se construye una curva característica de rango de concentración de elementos, elemento por elemento, lo que nosotros llamamos la campana de Gauss o la distribución normal. Luego se definen criterios de límites inferiores y superiores para cada nutriente, y con ello se construye lo que ustedes conocen aquí como nivel adecuado. Entonces van a observar que para cada nutriente, nitrógeno, fósforo, potasio, etcétera, para los macroelementos la expresión está en porcentaje, y para los microelementos en partes por millón. Y luego nosotros vamos a encontrar tres rangos. El rango deficiente, es decir, cuando hay una limitación para la expresión de crecimiento de la planta y de productividad. Rango adecuado, es decir, cuando los nutrientes cumplen dentro de este rango, ya estamos maximizando la función de producción. Y un rango excesivo, es decir, cuando el elemento por sí solo podría estar causando un daño o podría generar algún antagonismo sobre otros nutrientes. Lo importante aquí, en esta gráfica, ¿cierto?, o en este cuadro, es entender que si bien tenemos rangos de nivel adecuado para cada nutriente, si nosotros comparamos con el nivel deficiente o nivel excesivo, tenemos que fijarnos que el valor en el cual se fija este nivel deficiente o nivel excesivo no es exactamente el límite inferior del nivel adecuado o el límite superior del nivel adecuado. Es un valor mucho menor para el nivel deficiente o mucho mayor para el nivel excesivo. ¿Por qué? Porque el criterio de definición de concentración deficiente o concentración excesiva está asociado a la sintomatología visual de exceso o falta de nutrientes a nivel de campo, como ustedes pueden observar en estas tres imágenes. Por ejemplo, la deficiencia de magnesio, que se observa como una clorosis en las hojas adultas; la deficiencia de potasio, que también se observa en hojas adultas, y hay una pérdida regresiva del color desde la periferia hacia el interior, y la hoja termina acucharándose porque hay una deshidratación de las células externas. Entonces, dado que el potasio tiene funciones metabólicas y actúa a nivel de apertura estomática, si tenemos falta de potasio, las células occlusivas del estómago, ¿cierto?, se deshidratan, no hay apertura estomática y la planta comienza a deshidratarse por la periferia, y eso genera este acucharamiento. O la deficiencia de hierro, que se genera como, o se expresa como una clorosis, ¿cierto?, en hojas nuevas, porque es un elemento muy poco móvil. Entonces, cuando falta hierro, no logra llegar hacia los terminales de crecimiento y se observa deficiencia en esos terminales.
Entonces, cuando nosotros hablamos de esta sintomatología, estamos hablando del nivel deficiente. Sí se define tanto nivel deficiente como nivel excesivo, y por eso es que no va a coincidir, insisto, el límite inferior o el límite superior de cada nutriente con estos valores indicados como nivel deficiente o nivel excesivo. Bueno, otra particularidad de esta tabla de referencia es que aquí se habla de la especie en general. O sea, si nosotros conocemos un poquito del cerezo, que en el caso de este ejemplo podríamos hablar lo mismo para manzano, ¿cierto? Para nogal, ¿cierto? Para arándano, para cualquier especie frutal, para uva de mesa. Hay distintas variedades y también hay distintos portainjertos, sobre todo cuando hablamos de frutales mayores. Tenemos variedad y tenemos portainjertos. Y hay un componente de cambio de concentración de nutrientes que está generado por el uso de distintos portainjertos y también por el uso de distintas variedades. Entonces, lo que nos sugiere es realizar estudios más específicos que nos permitan caracterizar concentraciones adecuadas de nutrientes siguiendo la combinación variedad-portainjerto. Por ejemplo, el estudio realizado en cerezo por nuestro mismo laboratorio, con muestras que llegan desde los productores de Chile a nuestro laboratorio y muestras que provienen de huertos sanos y productivos, si nosotros nos concentramos en las principales variedades de cereza de Chile: Bean, Cordia, Lapins, Regina, Santina y Sweetheart, y vamos colocando o vamos considerando el número de muestras por variedad como repetición y la variedad como tratamiento, y usamos una herramienta estadística para determinar si hay diferencias de concentración en los distintos elementos que analizamos entre las variedades. Vamos a observar que con este estudio prospectivo encontramos diferencias en las concentraciones de fósforo, concentraciones de calcio, de magnesio, de cobre, de manganeso y de boro. Al encontrar diferencias de concentración entre variedades, esto significa que nosotros podríamos hacer mucho más preciso el rango de interpretación y generar tablas de referencia ya no solamente para la especie, sino que para una variedad o para un grupo de variedades, y sobre todo trabajar en combinaciones variedad-portainjerto, ser mucho más específico aún. Por ejemplo, en este mismo caso de estudio, nosotros observamos que para la concentración de fósforo, la variedad Bean presenta mayor concentración de este elemento que la variedad de Regina y Sweetheart. Para el magnesio, Sweetheart presenta mayor concentración de este elemento que Regina, y para boro, Sweetheart y Lapins presentan mayores concentraciones de este elemento que las variedades Cordia y Regina. Eso nos permitiría entonces a nivel de campo realizar un manejo nutricional mucho más específico, mucho más dirigido, y esto nos podría ayudar a mejorar la productividad o mejorar la calidad de lo que estamos produciendo. O sea, sería una tremenda herramienta para el uso en fruticultura y en agricultura en general. Pero en este caso, que nos estamos enfocando en la fruticultura, si nosotros contásemos, insisto, con estándares de referencia en combinaciones de variedad por injerto, nos va a ayudar a afinar mucho más el manejo nutricional a nivel de campo. Y ya, bueno, cerrando con este ejemplo, que es un tema bastante amplio, yo les invito a que si ustedes quieren conocer más información respecto de la interpretación de análisis foliares, análisis de tejido, en frutales y vides, y si quieren conocer también un poco de análisis de suelo, interpretación de análisis de suelo, de aguas y de fórmulas o propuestas para desarrollar programas de manejo nutricional en huertos y en vides productivos, entonces les sugiero leer este libro que está disponible en línea, lo pueden encontrar en línea La Platina, y con eso ya me despido y les doy las gracias por la atención prestada. Hasta luego y muchas gracias.